Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Pues para mí es un gusto estar aquí abriendo este segundo segmento y vamos a hablar acerca de cardiooncología. Es importante pues conocer la cardiooncología primero como con los objetivos en los que debemos enfocarlos, y una de las principales cosas es que la cardiooncología tiene que ser una herramienta que permita facilitar el tratamiento para el cáncer, es decir, tenemos que convertir la cardiooncología en algo que sea capaz de integrarnos con la especialidad de oncología, simplemente para encontrar el equilibrio entre la mejoría del pronóstico del paciente que le confiere el tratamiento antitumoral versus el impacto que esta misma terapia pueda tener a nivel cardiovascular. ¿Y eso qué implica? Implica comunicación y manejo concomunado, pero también implica que nosotros debemos reducir las interrupciones de la quimioterapia, debemos hablar con el oncólogo para no simplemente condicionar ciertas terapias a algunos pacientes, sino buscar la mejor manera de que el paciente reciba el tratamiento que él necesita para que el pronóstico, tanto desde el punto de vista oncológico como cardiológico, sea apropiado. Y otra de los objetivos fundamentales es estratificar estos pacientes, hacer un planeamiento de cuáles son las intervenciones que requieren en función de su riesgo, porque pues tienen en algunos casos que ser más impactantes que en otros, y mejorar, por supuesto, el pronóstico de los largos supervivientes para el cáncer. Entonces, esa precocidad en las intervenciones es lo que más va a tener impacto. A nivel de qué pacientes afecta, pues existen registros, sobre todo retrospectivos, que dan incidencias variables, y esto depende tanto del tipo de cáncer que se está tratando como de los medicamentos que se utilizan. Entonces no tenemos unas incidencias precisas, pero sí sabemos a través de muchos registros que dependiendo de cuáles sean los medicamentos utilizados y los medicamentos concomitantes que se puedan utilizar en los diferentes esquemas, esas incidencias pueden ser desde el 1% incluso hasta el 40% en diferentes datos que tenemos, como por ejemplo este que suma como 45,000 pacientes usuarios de Medicare, dentro de las cuales se encuentra una asociación de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de seno temprano, que son ancianas, cercanas casi a un 42%. Estos son registros o datos, mejor, también de un grupo que es muy conocido y que lleva ya 20 años trabajando, que es el grupo de la doctora Cardinale, donde ellos, dentro de los pacientes que tienen para esta publicación, son cerca de 3,000, ellos se encuentran, y esto también caracteriza diferentes esquemas de tratamiento para diferentes tipos de cáncer, que la cardiotoxicidad se presenta aproximadamente en el 9% de los pacientes, y sobre todo la gran mayoría, cerca del 98%, se presentan después del primer año de tratamiento. Entonces son los datos que tenemos pues, en la actualidad para poder aproximarnos a cuál es la magnitud de este problema. Estos son registros, datos también de un registro de oncólogos españoles en el cual caracterizan pacientes que tienen cáncer de seno temprano y cáncer de seno metastásico, pero en función del porcentaje de pacientes que tienen factores de riesgo. Es bien conocido que parte del impacto que tienen algunos medicamentos tóxicos sobre el corazón van a depender de factores preexistentes, cardiopatía preexistente, y también de los factores de riesgo acumulados que llevan estas poblaciones, lo cual sumado pues, a una noxa conocida, como para este caso pacientes que reciben casi en un 80% antraciclinas, pues nos van a perfilar unos pacientes con mayor riesgo, donde el impacto en la intervención debería ser mucho más temprano y además más intensivo. Estos tampoco son datos nuestros, pero solo para que ustedes se den cuenta cuál es el porcentaje de pacientes o la cantidad de millones de pacientes que podemos esperar sobrevivientes de cáncer. Y estas son estadísticas de los Estados Unidos, donde nos pone para enero del año pasado un total, pues está dividido de acuerdo a las neoplasias, hombres y mujeres, total de 7,300,000 hombres y 8,200,000 mujeres, y la expectativa de sobrevivientes de cáncer a 10 años va a ser cercana a 20 millones de pacientes. Entonces nos estamos enfrentando que si de 20 millones de pacientes vamos a tener un 10% con cardiotoxicidad, pues es un porcentaje muy alto de la población, y lo que nosotros deberemos plantearnos es cuáles van a ser nuestras estrategias como cardiólogos para gestionar el proceso asistencial de esos pacientes a riesgo. Aquí hay otros datos también de ese mismo artículo que me parecen interesantes y tiene que ver, por ejemplo, con que el 61% de los sobrevivientes de cáncer de forma global tiene más de 65 años.
y esto pues para nosotros tiene una implicación del grado de comorbilidad, de los factores de riesgo y de una población que por supuesto es más anciana, que incluso pues puede estar cursando con una segunda neoplasia, lo que pues también le da mucho más riesgo. También en este artículo nos dice más o menos 1 de cada 6 personas mayores de 65 años en la población en general es un superviviente de cáncer. Y los supervivientes de cáncer de mama, que son los que pues reciben habitualmente quimioterapias potencialmente cardiotóxicas en mayor proporción, son aproximadamente el 20%, esto va seguido de cáncer de próstata y colorectal. Entonces, ¿qué pacientes tenemos que evaluar? Pues tenemos un espectro amplio, hay unos pacientes que serán los largos supervivientes de cáncer, otros serán los pacientes ancianos que ya tienen una cardiopatía o pacientes mayores con cardiopatías preexistentes, pero también habrá un pool de pacientes que tienen cardiotoxicidad identificada dentro del curso de este tratamiento. Entonces, definitivamente tenemos es que individualizar y tratar de crear o encontrar la manera de estratificarlos porque no se pueden seguir a todas las poblaciones de la misma manera, porque pues es un número muy grande de pacientes. Entonces, una de las estrategias que tenemos que plantear, y es el objetivo del capítulo nuevo de la sociedad, es realmente trabajar en una gestión del proceso asistencial desde un punto de vista muy local, porque no hay unas guías establecidas y sobre todo porque el seguimiento se ha propuesto, como vamos a ver más adelante, mucho desde el punto de vista ecocardiográfico, que no tenemos tampoco un acceso muy amplio ni tampoco de los biomarcadores. Quiero mostrarles en esta diapositiva simplemente diferentes sustancias que pueden verse necesarias para el tratamiento, por ejemplo, de una paciente con cáncer de seno. Nosotros definitivamente como cardiólogos tenemos que empezar a aprender de cosas de quimioterapias y familiarizarnos con estas sustancias y con sus efectos, pero fíjense que, por ejemplo, va a recibir doxorubicina, 5-fluoracilo, capecitabina, muchos agentes que son radiosensibilizantes, bevacizumab, trastuzumab, incluso hay pacientes que a lo largo de su vida en estadios avanzados pueden requerir trastuzumab de forma permanente hasta el final de sus días, y hay que vivir de esa manera la toxicidad como un proceso continuo. No es lo mismo una paciente que en este momento requiera un tratamiento a cuando ha pasado 10 años, cuando ya es hipertensa, cuando tiene dislipidemia o cuando ya ha sumado unas dosis acumuladas de otros medicamentos. Entonces esa estratificación ha de ser continua. Y la cardiotoxicidad pues tiene un espectro amplio, no exclusivamente la falla cardíaca, no exclusivamente el deterioro de la fracción de eyección, sino también es muy impactante, por ejemplo, el empeoramiento de la hipertensión arterial, especialmente con factores antiangiogénicos, pero también la presentación de eventos coronarios, trombosis, lo cual eventualmente va a cambiar el estatus de una paciente que antes no tenía, por ejemplo, un infarto y luego del tratamiento, además del cardiotóxico, tiene un infarto y una necrosis que ya puede significativamente impactar dentro de su fracción de eyección y no exclusivamente por la necrosis. Voy a mencionar rápidamente algunas cosas solo como para que nos suene un poco y nos demos cuenta sobre todo que estamos enfrentados a esto todos los días. Clásicamente conocemos las antraciclinas, es como lo más viejo, es lo que está pues más asociado al paradigma de la cardiotoxicidad tipo 1, que usualmente pues está más definida como un daño permanente directo al miocito, que usualmente no es recuperable, pero pues esto también es una tendencia que ha ido cambiando en función pues de todo lo que se ha ido encontrando en los registros. Con las antraciclinas podemos tener cardiotoxicidades agudas, subagudas y crónicas, y pues el espectro va desde simplemente variaciones en el electrocardiograma hasta la falla cardíaca manifiesta, disfunción ventricular sintomática o no sintomática, y pues está clásicamente también asociada a la cantidad de dosis que el paciente recibe y la forma como va acumulando estas dosis a lo largo de su tratamiento. Hay algunas incidencias que pues, nos hablan, por ejemplo, en series de linfoma de presentación de 3.2%, pero como estas dependen de las dosis, también en algunos regímenes de CHOP pues puede ser hasta el 20%. Este es un cuadrito de la guía del Position Paper de la Sociedad Europea, donde pues está bastante bien especificado como la parte tóxica de acuerdo a cada medicamento. Entonces les mencionaba que en el tipo de cardiotoxicidad tipo 1, que es esta que es el daño más directo, la apoptosis, necrosis del miocito, también se ha identificado que puede jugar un papel la susceptibilidad incluso genética de esos pacientes, el uso concomitante con la radiación y las edades extremas, principalmente pues menores de 15 años, mayores de 65 años.
Y sabemos que el modelo de lesión pues es el mismo que conocemos para la insuficiencia cardíaca de otras etiologías, en la cual inicialmente un corazón normal empieza a poner en marcha una serie de mecanismos que compensan el daño, pero que posteriormente los cambios estructurales se generan porque los procesos adaptativos pues claudican en algún momento y llega un punto en el que ya hay falla cardíaca. Entonces, ¿por qué recordar esto? Porque necesariamente tenemos que incidir en una parte en donde la lesión todavía no sea tan avanzada. Entonces, hacia eso va un poco el tratamiento, del cual todavía no hay guías. Aquí recordarles también pues en estos cuadros que nos dan como unas listas de chequeo que las podríamos empezar a utilizar para estratificar el riesgo de los pacientes y tener en cuenta que los factores de riesgo clásicos como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo pues son de las primeras medidas que nosotros tenemos que impactar en esos pacientes, teniendo en cuenta pues que van a ser condicionantes de más cardiotoxicidad. Las fluoropirimidinas, que son fundamentalmente 5-FU y capecitabina, que se usan pues, en pacientes con cánceres de cabeza y cuello, de seno, se usan mucho como radiosensibilizantes, es decir, son pacientes que ya acumularían la antraciclina, el radiosensibilizante y la radiación sobre el mediastino, y estas, si bien no están tan altamente asociadas con falla cardíaca, pues sí van a producir muchos espasmos coronarios, fenómenos trombóticos, entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Otros agentes como las mostazas nitrogenadas, que también las escuchamos con mucha frecuencia, ciclofosfamida y fosfamida, van a estar asociadas principalmente a alteraciones de la conducción. Agentes microtúbulos como la vincristina, vinblandina, pues también se usan en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, y pues son especialmente tóxicos en pacientes que ya tienen una cardiopatía preexistente. En relación a las terapias ya Diana de anti-HER2, pues son terapias que han cambiado de forma muy drástica el pronóstico en pacientes con cáncer de seno. Entonces, si bien se ha identificado el otro modelo de la toxicidad, que es el modelo tipo 2 de toxicidad, que hace más referencia pues, a un daño celular que es potencialmente reversible, pues es un tratamiento que no puede negarse a estos pacientes porque sí ha cambiado mucho el pronóstico en el cáncer de seno. Hay otra gente que es menos cardiotóxico, pero que también es como la alternativa, que es el lapatinib, que es una medicación que incluso se puede utilizar el resto de la vida de estos pacientes. Hablar un poquito de los inhibidores de tirosina quinasa, que pues hay una gran cantidad, pero entre ellos pues inicialmente conocidos el imatinib, dasatinib, que tienen impacto más en pacientes con cardiopatía previa, pero incluso sunitinib y sorafenib empeoran muchísimo la hipertensión arterial, hasta en un 60% de los pacientes que ya son hipertensos, y también se han asociado a disfunción ventricular sintomática y no sintomática. Bevacizumab también nos suena mucho. Tiene especial importancia en cuanto a presentación de embolismos arteriales, venosos, presentación de infartos, y también incluso las hormonas que se utilizan en algunos estadios avanzados de cánceres son potencialmente favorecedoras de eventos isquémicos y de arritmias que pueden ir generando esto en pacientes que son incluso pues, mucho más viejos y más comórbidos. En cuanto a las estrategias de tratamiento, pues, de diagnóstico, es importante que ya tenemos la posición de la Sociedad Europea. Hace como unos 2 o 3 años había salido un punto de corte diferente que era el 53%, pero ahora la Sociedad Europea ha puesto una disminución significativa de la fracción de eyección con una caída de más del 10% y el punto de corte lo volvieron a cambiar al 50%, entonces ese es el criterio o el punto de corte que tenemos ahora para la definición de la disfunción ventricular. Y sabemos que el pilar de este diagnóstico pues, es la ecocardiografía, que es ampliamente disponible, que nos va a aportar mucha información en relación con contractilidad, con válvulas, con pericardio, la función sistólica, diastólica, pero pues tenemos los inconvenientes de la variabilidad interobservador, que la hemos mencionado varias veces, incluso intraobservador, y esta variabilidad puede llegar a ser incluso mayor del punto de corte, que es esa caída del 10% de la fracción de eyección de la cual nos habla la definición de cardiotoxicidad. Entonces, pues lo que se recomienda es siempre tener presente cuáles son los condicionantes que pueden alterar el resultado de una ecocardiografía que se va haciendo de control a estas pacientes. Idealmente debería hacerse en el mismo equipo, idealmente no debería cambiarse el observador, pero son cosas que muchas veces no podemos nosotros controlar.
Entonces, una de las recomendaciones que hacen los expertos en la imagen es que como estas pacientes usualmente pueden tener malas ventanas acústicas, tienen, por ejemplo, las de seno, tienen prótesis mamarias, han tenido radiación, entonces tratar de mejorar la calidad de la imagen con ecopotenciadores o pues contraste ecocardiográfico. Y también algunos de los software que hay actualmente pues tienen una identificación de bordes endocárdicos que también facilita una estimación tanto de volúmenes como de fracción de eyección, que es automatizado o semiautomatizado, y que pues va a permitir una disminución de la variabilidad interobservador, que pues es un condicionante. Aquí este es un artículo que muestra incluso dentro de la misma imagen cuál puede ser el reporte de diferentes observadores y cómo puede cambiar una fracción de eyección en una misma paciente, en una misma imagen y un mismo momento. Esta es una gráfica de un grupo canadiense que también empezó a seguir los pacientes de seno para mirar cuál puede ser la herramienta que mejor define como esos cuidados o que puede hacer que la fracción de eyección sea más predecible, y lo que ellos encuentran es que la más reproducible es la ecocardiografía 3D, y esto posiblemente tiene que ver con que muchos de estos software pues tienen la identificación de bordes y cosas más automatizadas que dejan menos al observador. Esto es del mismo registro de Cardinale de sus pacientes, donde lo que quiero resaltar es que de acuerdo a pues, estos 3.000 pacientes que ellos han seguido en tanto tiempo, incluso cerca del 20% de los pacientes no recuperan la fracción de eyección. Entonces aquí pues, es donde empiezan a caer según para qué pacientes un poco los paradigmas de reversibilidad o no, y por eso esto nos hace necesario tener que apurar en la parte diagnóstica y de intervención. Además de las herramientas de ecocardiografía, pues teniendo en cuenta toda la secuencia de los eventos que van a dañar el miocardio, pues lo que se utiliza, lo que se recomienda más es ahora medir el strain longitudinal global, que ha demostrado tener una menor variabilidad interobservador y el cual pues nos va a valorar el grado de formación miocárdica en un ciclo cardíaco, y las caídas de entre 10 y 15% del strain longitudinal global pueden predecir o adelantarse a la disfunción ventricular que puede verse reflejada más adelante, incluso meses después, como una caída de la fracción de eyección. Entonces, una herramienta que se suma a la ecocardiografía convencional para poder estratificar mejor los pacientes que están con más riesgo. De la parte de biomarcadores es importante, pues no hay unas guías exactas, pero solo para que ustedes se den cuenta que hay unas que utilizan la troponina, como es el caso del grupo de Cardinale, otros que no, otros que ponen que se haga un eco, por ejemplo, cada 3 meses, lo cual no siempre es viable para un paciente o para tantos pacientes. Entonces, por eso tenemos la necesidad de tener unos criterios locales que nos permitan definir cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. El hecho de sí, y esto también pues es del mismo grupo de Cardinale, que es el que publica mucho sobre esto, es que los biomarcadores sí tienen también un elemento adicional para predecir la toxicidad. Entonces, en principio no debería ser, por ejemplo, una troponina basal, una troponina en seguimiento, y los pacientes que tienen viraje, por ejemplo, de una negativa que después se hace positiva, pues tienen mucho mayor riesgo de cardiotoxicidad y debería intervenirse precozmente, y a esta intervención me refiero con el uso, por ejemplo, de IECA o de beta bloqueantes en pacientes aún con fracción preservada para prevenir precisamente la toxicidad. Entonces, como decía antes, es importante establecer ese riesgo individual como un continuum, identificar pues, cuál es la necesidad de nuestros pacientes, qué población tenemos, y empezar a generar unos grupos que nos permitan elaborar algoritmos tanto para nosotros mismos como para que los oncólogos nos puedan derivar. Y es muy importante estratificar el riesgo con herramientas que tenemos a disposición, como por ejemplo las tablas de riesgo cardiovascular, que no deben faltar en ninguno de los pacientes con cardiotoxicidad. Y por ejemplo, esto para el grupo de los españoles, ellos han definido una especie de escala que permite identificar más riesgo, poder identificar los pacientes y derivarlos a una consulta que puede ser monográfica de cardiotoxicidad, a una persona que le guste y se dedique un poco a esto, y que esa persona de alguna manera defina pues, lo que se va a hacer con el paciente. El espectro de tratamiento es muy amplio, los invito a que lean cosas porque es supremamente interesante, pero pues ya trasciende esta presentación. Entonces quiero concluir que tenemos que reconocer la población a riesgo, tenemos que organizarnos como cardiólogos y como grupos para definir qué vamos a hacer con los pacientes,
identificar los factores de riesgo y en esas personas hacer unas intervenciones mucho más intensivas que puedan ser costo eficientes para nosotros y viables de acuerdo a los recursos, generar alguna especie de algoritmo o algo como una escala como la que tienen los españoles, soportar el diagnóstico con imagen y también pues lógicamente tenemos que asociarnos con las personas que hacen imágenes en nuestro hospital para estandarizar, por ejemplo, los informes, estandarizar la forma de seguir a estos pacientes, por ejemplo, en el mismo equipo, si esto se pudiera, y pues también entrenar a los pacientes en la identificación de los síntomas, porque esto, como lo vimos a lo largo de la vida, pues es fundamental porque puede aparecer incluso muchos años después. Y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias.